Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y le dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Gracias a la resurrección de Jesús, el aviso o el anuncio que hace la Iglesia de la conversión de los pecados toma un significado mucho más profundo, porque ahora tenemos un testimonio cierto de personas que vieron a Jesús resucitado. Es tan importante esto, ¿no?, que el Hijo de Dios se hizo hombre, anunció que Él venía a salvarnos, pero todo esto se realiza, se concreta con su muerte y su resurrección, porque ahí se demuestra que Él verdaderamente es Dios. Si Él tuvo poder no solo para hacer milagros, para anunciar palabras de sabiduría, sino para resucitarse a sí mismo, es porque tiene el poder de Dios. Actúa como un solo Dios junto al Padre y al Espíritu Santo. Es verdaderamente nuestro Señor y es verdadero hombre en el sentido de que en nombre de toda la humanidad Él se sacrificó para el perdón de nuestros pecados. Entonces eso es una muy buena noticia. Y ahora sí, el mensaje de la evangelización toma un nuevo sentido. La palabra evangelio significa buena noticia porque Jesús murió por nosotros y su muerte nos trae vida y resucitó, preanunciando que todos tendremos vida eterna y también venceremos la muerte. Si sufrimos y morimos con Cristo, con Él viviremos, con Él resucitaremos. Es una muy buena noticia, pero para eso tenemos que convertirnos. Para eso tenemos que arrepentirnos. Entonces, el llamado que hace Jesús al principio de su predicación, conviértanse y crean en el Evangelio, y parece que muy poco lo tomaron en cuenta, porque en vez de ganar discípulos, se formó una multitud de gente en Jerusalén que el día Viernes Santo gritó: «Crucifícalo, crucifícalo». Y sin embargo, ahora es distinto. En la primera lectura que escuchamos hoy vemos la continuación de la lectura de ayer, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en que Pedro le hace un milagro a un paralítico junto al apóstol Juan. Le dice: «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús,
levántate y ponte a caminar. Y ese milagro produjo tanta admiración en la comunidad de los judíos, en el templo de Jerusalén, que se acercaron muchas personas, muchos. Jesús nunca había reunido tantas personas, miles de personas, en el templo de Jerusalén. Nunca se habían reunido con tantas ganas a escuchar el mensaje de Jesús. Pero ahora lo entrega la iglesia. Pedro y Juan, con el poder del Espíritu Santo, anuncian la conversión para el perdón de los pecados. Y mucha gente se convirtió y fueron miles los que se bautizaron y comenzaron a formar parte de la iglesia. Eso es lo que Jesús anunció entonces cuando se presenta delante de sus apóstoles, inclusive los discípulos de Maús, que llegaron contentos porque habían visto al Señor, y algunos todavía tenían miedo. ¿Será un espíritu? ¿Será un fantasma? ¿Qué está pasando? Y Jesús tiene que convencerlos que no es un espíritu, que no es un fantasma, que tiene carne y hueso, inclusive come junto con ellos, y entonces ellos se ponen contentos, se alegran, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. No es un cuento, no es una historia, no es un delirio colectivo, es verdad. Jesús resucitó y esa es la base de nuestra fe. Y si Jesús resucitó, nos cambia la vida. Los discípulos ya no tienen miedo, ya no están encerrados en 4 paredes, salen por todo el mundo a evangelizar. Si los persiguen, los encarcelan, les quitan la vida, se ponen contentos más encima de participar en la pasión y muerte de Jesús. Es que nos cambia la vida si nos convencemos que Jesús está vivo, que Él vive en nosotros también. Entonces, queridos hermanos, este es el mensaje que debemos anunciar hoy al mundo. Jesús vive, Jesús triunfó y la iglesia también va a pasar, junto con toda la humanidad, por una pasión, por una muerte, por un calvario, pero vamos a resucitar con Cristo. Es una muy buena noticia, poder sufrir con Cristo, pasar la cruz con Cristo, pero también conocer la vida nueva con Cristo. Hoy, entonces, el dolor tiene significado y un sentido diferente. Ya no es más una maldición. Algunos de nosotros estamos preocupados porque tenemos un familiar enfermo en este momento, sufrimos por eso y venimos a pedir que se sane. Está bien que lo hagamos, pero el Señor nos invita a dar un paso más de fe y darnos cuenta que en ese dolor podemos unirnos a la pasión de Jesús, a ese sacrificio redentor para la humanidad, porque no hay otra manera de que el mundo gire hacia un camino de paz, de justicia, de salvación y, en el fondo, de reencuentro con Dios, porque estamos muy alejados de Dios. Acabo de recibir una noticia, bueno, todos la podemos ver en internet, que me preocupa mucho, que el secretario de Estado de Estados Unidos dice que ahora Ucrania va a pertenecer a la OTAN. Eso significa en la práctica una declaración de guerra directamente a Rusia. Y sabemos que una guerra así no se va a quedar en bombas chiquititas, ¿no? Entonces, ¿cómo no asustarnos con eso? Tenemos que reaccionar. Lo que está pasando en el mundo es algo muy grave. Ya todo nos involucra. Sin embargo, debemos confiar. Debemos tener paz interior. Porque el Señor ha dicho que todas estas tribulaciones darán paso a una nueva forma de vivir en el mundo, donde habrá paz, donde triunfará el corazón eucarístico de Cristo, triunfará el corazón inmaculado de María, triunfará la voluntad de Dios en el corazón de todos los seres humanos, pero primero debemos pasar por un tiempo de purificación. Entonces, esa es la postura que debe tener un cristiano ante el dolor de una persona cercana, o a mí mismo me pueden dar un aviso alguna vez: mira, tienes tal problema. En vez de angustiarme, en vez de ponerme triste, debo decir: gracias, Señor,
porque este sufrimiento es una visita tuya en mi vida. Y ante lo que estamos viendo en el mundo, esta problemática tremenda de falta de paz, de injusticia, de problemas económicos, problemas sociales, problemas de salud, pandemia, todo lo que se pueda meter en la olla, todos los males juntos, ¿no? Parece que se ha desatado la caja de Pandora. Y sin embargo, los cristianos no nos ponemos tristes, nos ponemos contentos. El Señor dice, cuando pasen estos signos, levanten la cabeza, se acerca su liberación. El Señor está más cerca. Entonces el Señor va a intervenir. Y aunque tengamos que sufrir, todo lo vamos a ofrecer junto con Jesús. Y si con Él sufrimos, con Él viviremos. Si con Él morimos, con Él resucitaremos. Pero es importante poner atención a los signos que están ocurriendo en el mundo. Jesús dijo que había que leer los signos de los tiempos. Y a mí me llamaba mucho la atención, y ya lo he predicado, que este signo de el cosmos, ¿no es cierto?, las estrellas nos están hablando, la luna, el sol, el planeta, y habrá un eclipse solar el día 8 de abril, que ya se sabe que va a tapar 7 ciudades en Estados Unidos, que se llama Nínive. ¿Y qué significa Nínive en la Biblia? Un llamado a la conversión, un llamado a cambiar. Tenemos que cambiar. Y un llamado a la penitencia, a la oración. Porque si hacemos oración, puede ser que el castigo se mitigue o incluso se cancele. Porque Nínive iba a ser destruida en 40 días. Los ninivitas hicieron penitencia, se cubrieron de ceniza, rezaron, se arrepintieron y el castigo se canceló. Porque para Dios nada es imposible. Y el problema de Nínive era la violencia. Era un pueblo muy iracundo, sentían rabia, eran muy crueles en las guerras también ellos, ¿no? Eran terriblemente rabiosos. Entonces era el demonio de la ira que dominaba ese pueblo. Y un poquito también lo que está pasando ahora, ¿no? La guerra que vemos que está cundiendo en el mundo, que parece que está escalando más y más. Entonces el Señor nos llama a la conversión. Hoy día, queridos hermanos, necesitamos dar un paso fuerte, ¿no?, de conversión. Los ninivitas se cubrieron de ceniza y rezaron, de verdad. Hoy día por eso, y además porque estamos a punto de celebrar los 5 años de la capilla de adoración perpetua, vamos a llamar a la comunidad para formar parte de esta capilla de adoración perpetua. ¿Es eso lo único que puede cambiar el destino de la humanidad? Personas con fe que se acerquen a la capilla, que se arrodillen delante de Jesús en la Eucaristía, que está siendo expuesto ahí día y noche, que nos postremos inclusive delante de Él si estamos solitos e imploremos perdón, misericordia para el mundo, para nuestra familia, para nuestras comunidades, para nuestro corazón, para nuestra propia conversión. No hay otro camino. Entonces, hermanos, les invito a que sean generosos y que ofrezcan una horita de la semana para poder ir a adorar al Señor en la capilla de adoración perpetua. Ahora voy a llamar a los coordinadores para que nos expliquen cómo se hace esto, y si alguien tiene alguna duda, se puede inscribir ahora y después preguntar cómo se puede vivir esta hora de compromiso semanal en la capilla de adoración perpetua.